Hola mundo, buenos días. Qué privilegio poder acompañar sus pasos en esta hermosa senda que se llama Aprender a Envejecer. Yo soy la doctora Citlali López y como siempre le traemos temas de interés y de relevancia para mejorar la calidad de vida, para detectar enfermedades de forma oportuna, para acompañar el proceso de envejecimiento. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo en donde vamos a descubrir la importancia del caminar de las personas, que es lo que dice nuestra marcha, el caminar el día a día, y quizás podría estarnos alertando de manera temprana de ciertas enfermedades o condiciones de salud. Mire, para este importante tema, hoy recibimos al doctor Héctor Trinidad Delgado. El doctor es médico especialista en rehabilitación y algo que se llama electrodiagnóstico. Vaya que vamos a aprender muchísimo. Bienvenido, estimado doctor. Buen día, doctora. Buen día a todos. Pues hablar de la marcha es algo importante, pero aparentemente olvidado desde hace algún tiempo en la relevancia clínica, en la evaluación del día a día. Es correcto. Sin embargo, Citlali, en términos generales, la marcha es una herramienta que puede darnos desde los primeros segundos, desde el primer vistazo prácticamente, una gran guía de a qué vamos a enfrentarnos como especialistas clínicos sobre nuestros pacientes. Justamente porque la marcha está asociada, bueno, es todo un conjunto de mecanismos que regula prácticamente cómo nos movemos. Pero el simple hecho de dar un paso contiene un montón de mecanismos regulatorios musculoesqueléticos, articulares, el mismísimo hueso, tendones, por supuesto músculos para moverse, pero por supuesto la regulación superior del sistema nervioso central. Entonces, imaginemos todo lo que podemos ver del sistema nervioso central, periférico, piel, hueso, tendones, todo lo que tiene que ver con articulaciones, tan solo con vernos caminar. Claro, que para decirlo de una forma sencilla, que es bastante extraordinario cómo nos los presentas, pues decimos, bueno, pues es el caminar nos está reflejando la condición músculoesquelética, pero también una integración neurológica. Es correcto. Ahora, es decir, podemos evaluar incluso a nuestro cerebro a través de cómo caminamos. Así es. Diríamos que la marcha es como tantas otras cosas, un vistazo, una miradita, una de las ventanas del sistema nervioso periférico y central. En efecto, tan solo ver caminar es como ver una parte de cómo trabaja nuestro cerebro. Algo particularmente que me interesa que nos compartas, dada tu expertise, es este tema de la biomecánica, que suena como algo extravagante, pero realmente es algo muy sencillo que incluso nos puede ayudar en el día a día, en el entender cuál es este mecanismo, por decirlo de alguna forma sencilla, que se implica, hablando biomecánicamente, en la marcha de una persona mayor. Claro. Para empezar, sería bueno decir que la marcha, cuando hablamos de marcha en términos técnicos, hablamos de caminar, de cómo caminamos, ¿va? Para caminar se requiere justamente que el cuerpo pierda parcialmente el equilibrio, pero que le recupere inmediatamente, prácticamente al paso siguiente. Justamente dar pasos consiste, o caminar consiste en una alternancia de ciclos mecánicos. Levantar una pierna, hacerla volar en el aire, que caiga el talón para dar el siguiente paso, mientras la otra pierna me apoya justamente para darme equilibrio. En ese sentido, la mecánica justamente encuentra al menos dos fases en la marcha. La fase en la cual estamos en contacto con el suelo completamente, que nos da seguridad, y una fase en la cual la otra pierna está en el aire o volando completamente, que es realmente la que nos hace avanzar. En el sentido biomecánico, que es un punto interesante, bueno, el hecho de cómo levantamos el pie, cómo levantamos, qué tanto apoyamos el talón, qué tanto tardamos en estar en contacto con el piso, qué tanto vuela en el aire oscila en el aire nuestro pie, son indicadores claros de que está pasando algo en nuestro cuerpito. Ahora, ¿qué se sabe sobre el caminar en una persona mayor? Porque esto que describes hasta poéticamente de cómo vamos alzando un pie y después incorporamos el otro, bueno, pues es muy interesante, pero ¿qué pasa conforme pasamos a la línea del tiempo? Claro. La marcha cambia en una persona Claro. mayor, ¿y por qué? Sí, sobre todo los determinantes de la marcha cambian en la medida en que nuestro cuerpo tiene otras necesidades u otras demandas. Naturalmente, ante la pérdida, por ejemplo, la sarcopenia del adulto mayor, solo por dar un pequeño ejemplo, las alteraciones sensoriales que empezamos a tener, la alteración en el equilibrio que podemos empezar a tener por diversos factores, incluyendo la edad, por supuesto, hacen que nuestro cuerpo modifique esas zonas de seguridad. Por lo tanto, caminamos en primer lugar más despacio. Ese es un factor que determina esto. En segundo lugar, solemos pasar más tiempo en apoyo contra el suelo para tener un poco más de equilibrio. Disminuimos la fase en que nuestro pie oscila o vuela en el aire como tal. Y una más importante es que modificamos mucho lo que conocemos como la base de sustentación, que es la base en la cual abrimos nuestros pies. La distancia entre nuestros pies es la base de sustentación y solemos empezar a abrirla justamente pues para tener una base que nos sustente más, que nos evite una caída. Y es cuando empezamos a ver que la persona primero ya se quiere
parar con apoyos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas mayores no conocemos que tienen que irse agarrando de una silla o tienen que buscar un bastón simplemente por la percepción de que yo no puedo caminar, como por la falta de seguridad para caminar? Así es. Prácticamente estamos diciendo de tal forma, Citlali, que el cuerpo nos va a avisar en qué momento vamos a ocupar ocupamos una consulta, ocupamos un bastón, ocupamos un algo. ¿Por qué? Porque experimentamos justamente esta tendencia a caernos un poco más, tenemos accidentes o precaídas o amagos de caída, amenazas de caída, por ejemplo, que hacen que nuestro nivel de alerta tenga que subirse un poco más, lo cual es bueno. Justamente empezaremos a utilizar un poco de mobiliario, de paredes, de asistentes, y es bueno que estemos al tanto de cuándo se requiere de alguna cosa mayor. Pero justamente creo que es un área de oportunidad a la que no estamos acostumbradas las personas en cuanto a medicina preventiva, de decir, bueno, ¿por qué ahora quiero caminar diferente? ¿Por qué he cambiado este patrón de caminar que antes yo lo hacía tan fácilmente? O las personas que llegan y dicen, doctora, pues yo iba antes al mercado y no ocupaba nada y ahora pues ya ni siquiera mis hijos quieren que yo vaya sola al mercado, ¿no? Una cosa así. Pero este tema, como bien lo mencionas, y el hablar del caminar, pues es que no solamente estamos hablando del caminar, estamos hablando pues que de la vista, del oído y de todo este sistema que nos integra como personas, y es muy relevante. Por eso te decía, ¿quién evalúa la marcha y quién nos va diciendo que vamos bien en este proceso? La marcha es de particular relevancia para ciertas especialidades médicas que tienen que ver, por supuesto, con el sistema musculoesquelético. Sin embargo, todas las especialidades médicas, prácticamente desde el oftalmólogo, el reumatólogo, por supuesto, ortopedia no se diga, prácticamente la cirugía, todo lo que tiene que ver con cirugía del tren posterior, que es de la pierna para abajo, tiene mucho que ver con esto. ¿Quién nos evalúa la marcha? Nuestro médico de primer contacto, la gente que nos conoce, la gente con la cual acudimos a atendernos, nos va a decir algún día. Sin embargo, pasa con mucha frecuencia que quienes nos damos cuenta un poco más antes de eso, pues somos el núcleo familiar. Quienes convivimos con nuestro adulto en envejecimiento o nuestro adulto mayor, sabemos que algo está ocurriendo cuando vemos caminar, cuando de repente vemos que justamente la tolerancia, la velocidad, el qué tanto puede subir mi adulto mayor o puedo subir yo las escaleras, pues justamente es un cambio ya para este tipo de cuestiones. En ese sentido, la consulta médica es muy importante porque justamente desde mi médico de primer contacto hasta el superespecialista sabe que la marcha nos da mucha información al respecto. Totalmente, y justamente vuelvo a repetir para que nos quede muy claro, pues es ampliar los pasos, abrir el compás para poderme sentir más seguro, agarrar objetos, buscar medios de apoyo, son datos que me indican que la marcha puede estar alterando, pero además mostrándome otras dificultades en las funciones del cuerpo. Ahora bien, el pensar justamente en si la marcha, o sea, el caminar, tiene alguna relación con la postura, porque a veces vemos que junto con la marcha va como cierto encogimiento o abatimiento de los hombros, o de repente cambia la corporalidad, y justo me parece importante preguntártelo, dado que ahora se dice que no solo la marcha, sino la postura pueden mostrar qué tan íntegro está el cerebro de una persona. Así es. Por postura entenderíamos, en efecto, la forma estática en la cual estamos, por ejemplo, en este instante tú y yo, acomodados, estamos sentados, tenemos un control del segmento corporal, movemos las manos, pero estamos en equilibrio y aparte estamos apoyados en estos suaves sillones. Sin embargo, en efecto, la postura cambia cuando nos levantamos, cambia para acostarnos, y las posturas cambian en forma dinámica de acuerdo a lo que nuestro cuerpo necesita. No es igual para ponernos a leer, no es igual para leer un libro físico que un formato digital, por ejemplo. El teléfono lo tomamos de una forma diferente a un libro físico, y toda la postura indica un montón de cuestiones, justamente datos reguladores del sistema nervioso central, periférico y por supuesto de todo lo que estamos comentando ahorita. ¿Cómo es que se concatena o que se une la postura con la marcha? Bueno, justamente imaginemos si sentados ocupo aditamentos, si para simplemente ponerme en pie tengo dificultades, imaginemos, multipliquemos esa dificultad para cuando voy a ponerme en movimiento, cuando ejecutaré un movimiento para trasladarme de un lugar al otro. Naturalmente el cuerpo requiere mucho más ajuste todavía. Claro, porque y además con el tiempo, pues tú lo sabrás mejor, no sé si dejamos de utilizar algunos músculos que antes sí estábamos utilizando, como que de pronto el sedentarismo al que nosotros nos condicionamos, o a la falta de estiramiento, o hacer conciencia con nuestra propia corporalidad en el día a día y la rutina, pues hacen que olvidemos esta parte que será muy importante para poder mantener esta postura y movilidad. Claro, por supuesto que los cambios, se notó mucho, por ejemplo, ahora en todo el mundo, no sé si en nuestro país, en todo el mundo, con el encerramiento, el confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19,
COVID-19, justamente las largas horas de sedentarismo obligado, el confinamiento nos encerró prácticamente, y si de por sí éramos sedentarios, imaginemos ahora estas horas de hacer prácticamente nula actividad física, hizo que algunos de nuestro cuerpo se atrofiaran todavía más. Con el paso del tiempo, en efecto, utilizamos mucho menos músculos de potencia, hacemos por mera actitud de reflejo defensivo, utilizamos menos movimientos largos, expandemos menos nuestro cuerpo. Al atrofiarse estos músculos, repercuten directamente en cómo caminamos. Totalmente de acuerdo, y algo que me gustaría explorar contigo es justamente cuáles son los tipos principales de marcha que nos pueden alertar alguna enfermedad neurológica en las personas mayores. De repente ya cuando se instala algún tipo de enfermedad decimos, mira, tiene una marcha como si tuviera algún problema en el cerebelo, un caminar como si tuviera un problema en tal lugar. Entonces el hecho de que la gente lo identifique quizás puede abrir un área de oportunidad para decir, lo vimos en Aprender a Envejecer. No solamente es que esté cambiando la forma de caminar porque está envejeciendo y porque adquirió algunas enfermedades en la juventud, sino que quizás puede estar desarrollando algunas otras condiciones neurológicas que no tenemos en cuenta. Lo exploramos después del corte, si estás de acuerdo. Quiero invitarle a todas las personas a que visiten nuestro blog. Tenemos un blog de Aprender a Envejecer en donde está absolutamente toda la información de nuestras secciones, y también recordarle que tenemos una aplicación que se llama 11+. Están todas las producciones originales de Canal 11. Ahí lo pueden ver y, por supuesto, compartir. Vamos a ir al corte y regresamos esta mañana acá a Aprender a Envejecer. Cecilio Nicolás Hernández, de 69 años de edad, soy electricista. Siempre me ha apasionado la música. He tratado de aprender a bailar, por ejemplo, danzón. Ahora que ya tengo pareja, pues salimos más a bailar, hemos participado con Canal 11. Pues mira, de lo que más satisfecho me siento en este momento es haber logrado lo que anhelaba, ser electricista. Lo que más me gusta en este momento es el baile, tener a mi pareja y que a mi pareja también le encanta el baile. Ahorita le recomendaría a todas las personas que están en la tercera edad que salgan, que se diviertan, que aprendan un entretenimiento como bailar, estudiar, algún deporte. Eso te ayuda a mantenerte activo, digamos. Entonces yo le recomendaría a toda la gente de la tercera edad que pueda entretenerse en algún deporte, algún oficio, lectura, recorrer museos, cosas que son muy beneficiosas para nosotros que ya somos adultos, porque no importa cuánto hayamos aprendido en la vida, sino todavía cuánto podemos aprender más adelante. Seguimos esta mañana totalmente en vivo aquí en Canal 11, en el programa Aprender a Envejecer, con la compañía del doctor Héctor Trinidad Delgado, médico especialista en rehabilitación y electrodiagnóstico. Y ahora, mi estimado doctor, vamos a ver al público, las preguntas del público. Me llamo Roberto López López, tengo 64 años. ¿Las personas mayores somos más propensas a perder el equilibrio? Sí, buena pregunta. Es una pregunta con mucha potencia y a veces muy buena justamente para hablar un poco de esto. Decíamos al principio que uno de las estructuras funcionales que regulan la seguridad de caminar es el sistema del oído interno. El que regula el equilibrio no es el único, pero entre otras cosas es el que regula el equilibrio, además de un órgano que tenemos detrás del cerebro llamado justamente el cerebelo. Justo integra nuestra postura cuando nos movemos un poco más, cuando caminamos. El punto interesante es que cuando empezamos a envejecer ocurren cambios en todo el oído, de interno, medio, externo, etcétera. Específicamente en el oído interno aparecen unos factores que tienen que ver justamente que generan mareo y vértigo. Por tal razón, solamente por ese factor, entre otras cosas, estamos más sujetos a caer o al riesgo enorme de caídas cuando vamos envejeciendo que en etapas previas. Entonces, el equilibrio de una persona mayor depende del oído, pero ¿de qué otras cosas más? Por supuesto, depende en primera instancia de la fuente visual. El humano es un organismo biológico esencialmente visual. Calculamos la postura en base a la información que recibimos, llega la información del sistema nervioso central, pasa por el cerebro, pasa por el cerebelo, quien actúa o ejecuta unos movimientos para que justamente podamos ajustarnos a lo que requiere el ambiente. El punto interesante
interesante es cómo se une justamente esto, ¿no? Cerebro, cerebelo a través de la información que da el ojo, el oído interno y la bajada muscular para que controlemos nuestros movimientos. Totalmente de acuerdo. Para decirle a las personas que de repente dicen, doctor, estoy perdiendo el equilibrio, es que ya no me siento seguro. Pues el regalo de hoy es que sepan que depende de todos estos sentidos y que en medida de que se revisen cada uno de ellos y fortalezcan la musculatura y se pongan en movimiento, podrán mejorar su deambular y dejará de ser tan lento, como perdonando el tiempo que dice la canción. Además de bajar, por supuesto, el riesgo de caídas, que es una cuestión muy importante. Totalmente. O sea, ya después de una caída, pues resulta que entre que es un problema de salud pública y en algunas, como la fractura de cadera, parece que no hay buen pronóstico. Sí, no, la morbilidad, la comorbilidad es tremendo. Nos operen o no, simplemente es mejor no caernos. Sin duda alguna. Tenemos una segunda pregunta. Mi nombre es Noemí Furlong Hernández, tengo 74 años. ¿Cómo sé que necesito el apoyo de un bastón para caminar? Muy buena pregunta, Noemí. Igualmente es una pregunta muy reveladora. Bueno, en primera instancia, se supone que todos debiésemos estar atentos a nuestra propia salud, que debemos estar muy alertas a lo que el cuerpo nos va diciendo en el día a día, nuestra fuerza muscular, nuestros reflejos, por ejemplo. En ese sentido, el cuerpo solo va a ir diciendo, me siento un poco débil, me tiembla la pierna, me estoy yendo para un lado. La primera acción sería tomar un bastón. Lo tomamos de donde esté el bastón, que se tenga, es más que suficiente. Pero la segunda acción inmediata tendría que ser, voy con el médico de mi confianza para que me diga, en primera instancia, si es lo correcto el bastón, requiere un bastón diferente de 4 puntos, por ejemplo, es mejor la andadera, es mejor una muleta, ¿qué voy a ocupar? Pero, por supuesto, además, para que me oriente, me identifique el problema que estoy teniendo y de ahí mejore mucho más todavía. Totalmente. ¿Quién es el médico especialista que debe de evaluar el uso del bastón para ver si estoy bien o mal? Es correcto. Dirá que prácticamente desde el médico de primer contacto nos va a orientar perfectamente bien si es el correcto, si es la altura correcta, por ejemplo, que aconsejamos sea con el brazo doblado, con el puño a la cadera, es lo correcto. Pero además de todo, seguramente ocuparemos, de acuerdo a la gravedad de lo que estemos presentando en ese instante, neurología, medicina interna, otorrinolaringología para el control del oído, rehabilitación, ortopedia. Prácticamente el primer contacto ayuda mucho para el bastón y todo esto. Ok, entonces, pues digo, me parece el uso de bastón algo complejo porque a menudo la gente se autorreceta el bastón. Entonces no sabemos si cumple con las características que debería de tener un bastón para que nos apoye realmente a caminar. Ahora, estimado doctor, nos preocupa y nos ocupa saber cuáles son los principales tipos de caminar en las personas mayores que debieran alertarnos. Claro. Hay toda una categoría, o bueno, has bien dicho, muchas categorías de marcha normal, anormal. Sin embargo, en general las conocemos como ataxias. Ataxia significa literalmente eso, no poder moverme en una forma exacta. Creo que vale la pena que tengamos en mente al menos 3 grupos, son los más frecuentes que vemos en la consulta externa, todos los especialistas, que son en primer lugar y la más frecuente, las marchas de origen por patología ortopédica. Me rompí una rodilla, me tuvieron que operar, me fracturé el tobillo, me fracturé la cadera y tengo una alteración de la marcha que es prácticamente fácil de identificar. El primer gran grupo es ese, lo vemos con mucha frecuencia. Porque la gente lo dice. Claro, porque en la calle lo vemos o porque sé justamente que mi pierna no puede apoyarme, sé que me duele y cuando apoyo la marcha cambió. Uno le pregunta, ¿por qué no camina bien? Y la persona dice, pues porque me lastimé la rodilla, claro, porque el tobillo me duele, ¿no? Y a veces ni siquiera cosas necesariamente tan graves, ¿no? Un esguince nos cambia la marcha, ¿no? Claro. Una lesión pequeña en la piel del dedo pequeño nos cambia la marcha, ¿no? El segundo grupo viene siendo prácticamente lo neurológico, todo aquello que tiene que ver con enfermedades frecuentes, por ejemplo el Parkinson, que genera ciertos tipos de marcha en la cual los pasos son muy pequeñitos, la marcha es poco elástica, es poco dinámica, estamos justamente más expuestos a caernos. Y un último grupo dejaría para las cuestiones menos frecuentes de neuro, pero que igualmente ocurren, por ejemplo las coreas, algunas neuropatías que hacen definitivamente que el cuerpo pierda el control del movimiento y bueno, nos sujetemos tanto a perder el eje de la marcha como al control del movimiento de brazos y piernas. Que este sería el tercer grupo. Un tercer gran grupo. ¿Cómo definimos una corea para las personas que nos están viendo? La corea es son enfermedades neurológicas de un sistema muy especial que regula justamente la exactitud del movimiento. Digamos que estamos hechos para movernos en una forma regulada, en efecto, pero justamente para el hecho de mover una mano implica que tú la mueves pero que la detengas. En algunos problemas cerebelosos o coreicos justamente se pierde el control de cómo regresamos esa mano y el cuerpo, la extremidad o la misma cara tiene justamente
esa pérdida de control del movimiento y hacemos movimientos totalmente anormales. Entonces, en estos tres grupos, grandes tipos que hoy vamos a aprender en el programa, que sabemos que es muy vasto, pero para que nos quede muy claro, el ortopédico que dijimos sencillamente, muy frecuente. Si quisiéramos ser extremadamente reduccionistas y simplistas, diríamos que el cerebelo, también ahí en donde podemos encontrar esta descripción que nos acabas de decir, las llamadas coreas de una forma extravagante en el gremio médico, y la otra que es la neurológica característica de la enfermedad de Parkinson. Así es, exactamente. Que son las más frecuentes, no las únicas en las personas mayores. No las únicas, pero son frecuentes. Tomemos en cuenta que muchísimas veces lo primero que vemos en nuestros pacientes o en nuestras gentes, en nuestras casas o en uno mismo, es este ruido que hacemos que acompaña a la marcha. Ya eso no es normal. Preferimos justamente que la gente conozca que el solo hecho de que se escuche cómo arrastro, cómo golpeo el pie contra el suelo no es normal. Hay que tomar atención al respecto. Totalmente de acuerdo. A veces estamos con los ojos cerrados y escuchamos cierto sonido y decimos, ahí viene tal persona, porque ya sabemos cómo camina y cómo va. Y este generalmente es nuestro patrón de caminar y de repente decimos, ¿y ahora qué pasó? Como que viene arrastrando el pie, ¿no? O sea, si nosotros utilizamos nuestros sentidos, que desde los tiempos primitivos de nuestro origen ha sido lo que nos ha acompañado a evolucionar y todo, y nos ponemos mucha atención a que estamos escuchando a nuestro familiar, nosotros mismos camino igual, tengo la misma postura, estoy viendo Aprender a Envejecer y estoy así, no me pongo bien derechito, no me muevo, o sea, todas esas cosas son de gran importancia para la integridad y la funcionalidad de la persona mayor. Es correcto. Recordemos que la marcha es una firma. Nuestra marcha es como una firma nuestra, nos identifica, es totalmente individual. Justamente esos pequeños primeros cambios, arrastrar el pie, enlentecerme, cautela, hay que notificarlo. Pues como siempre es un verdadero privilegio aprender de ti, sobre todo de esta pues bonita forma de entender el dinamismo de nuestro cuerpo y de integrarlo, porque a veces nos pasa que entendemos una parte del cerebro, pero no entendemos cómo funciona el pie, el derecho, o cómo integramos todo para poder ser funcionales de manera integral, que es lo que queremos en Aprender a Envejecer. Muchas gracias por la visita, doctor. Gracias a ustedes. Y a ustedes, ¿qué les digo? Pues muchísimas gracias por estar pendientes siempre. ¿En qué momento empieza la sección de salud de Aprender a Envejecer? Y recuerden que cada paso que damos con una postura firme y una marcha consciente fortalece su cuerpo, calma su mente y llena de energía su corazón. Quédese en compañía de nuestra querida y bella Tatiana Sierra, que le atiende a usted en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Itlali, y agradecemos también la presencia del doctor Trinidad Delgado. Y a nuestro público, muy buenos días, qué gusto que nos hayan acompañado durante otra emisión. Los invitamos a que sigan con nosotros en su programa Aprender a Envejecer y a que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del Centro de Atención Telefónica de Canal 11, en donde podrán compartirnos sus dudas, comentarios y opiniones, o podrán dejar sus datos de contacto para venir a bailar el domingo. Llamen al 55 51 66 40 00. Nuestros compañeros atenderán con mucho gusto su llamada. Y agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy a través de Facebook. Hoy tenemos a Adriana Torres. Saludos, buenos días, Adriana, desde Chalco. Yolanda Franco, saludos, doctora Citlali e invitado. Marta Escobar, buenos días, qué tema tan interesante. Tenemos comentarios de Daniel Reyes y de Héctor, muchas gracias. Yolanda Zavala Ramírez nos comparte su caso, muchísimas gracias por la confianza. Extendemos una felicitación a Antonio Salas por su cumpleaños. Y tenemos a Marta Guadalupe Arena Ross, excelente tema y mil gracias. Qué gusto que nos escriban, no dejan de sintonizar. Mañana nuestra señal, pues iniciamos en punto de las 9:30 con Diálogos en Confianza y su tema No me divorcio por mis hijos. Al finalizar, nuestra querida Pamela Montes de Oca nos hablará de los servicios de Geriatrims para las personas mayores. No se lo pueden perder. Por ahora vamos a bailar. Este es el internacional Pepe González y su orquesta, que interpretan un éxito de Carlos Campos, La cumbia de los limoneros. Disfrútela y nos vemos mañana.